Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Te quería decir una cosa antes de empezar. No sé si sabes que hacer todos los días un podcast diferente pues requiere su esfuerzo. Es decir, necesitamos recursos. Es decir, necesitamos dinero. En eldiario.es los socios y las socias blindan nuestra independencia y nos sostienen económicamente. Así que te pido que te unas a todos ellos, a todas ellas y te hagas socio, te hagas socia si te gusta lo que hacemos del diario.es. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Venga, empezamos. Es el enésimo paso en la deriva autoritaria de Estados Unidos. Ilegalizar una organización que no existe. Jugar a la equivalencia entre protesta y terrorismo. Señalar a un enemigo difuso para perseguir toda disidencia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Antifa. Trump ya tiene su caza de brujas. Entre 1947 y 1957, el Congreso de Estados Unidos y el FBI tuvieron en marcha una maquinaria de persecución ideológica contra elementos subversivos, decían, de la sociedad. Funcionarios, profesores, directores de cine, actores, artistas, militares, que entraban en listas negras de las que solo se salía sin trabajo y a veces hacia la cárcel. En las famosas comisiones de investigación de actividades antiamericanas, así se llamaban, lideradas por el senador McCarthy, pero también con la ayuda de medios de comunicación, se lanzó a todo el país a una psicótica caza de brujas. Todo lo que no encajara en la idea de un Estados Unidos conservador y ultraliberal caía en el saco de la ideología maldita. One communist on the faculty of one university is one communist too many. Han pasado 70 años y el estigma de la izquierda en Estados Unidos no ha desaparecido del todo desde entonces. La noción de que hay corrientes ideológicas enteras que pueden declararse el enemigo se ve que tampoco. Antifa is terrible. They got away with murder. Es Donald Trump en la Casa Blanca hace unos días, firmando una orden ejecutiva rodeado de los cargos más importantes de la administración en materia de seguridad. Esa orden declaraba como organización terrorista a Antifa. ¿Qué es Antifa? Pues esa es la pregunta. Ya sabemos que para Trump, una organización terrorista. Antifa es una manera corta de decir antifascista, o más concretamente una manera de hablar de acción antifascista. Sus símbolos aparecen de vez en cuando en manifestaciones. Como esta contra las redadas indiscriminadas de migrantes en varias ciudades de Estados Unidos. En pancartas y en camisetas vemos un símbolo, un círculo, con el dibujo dentro de dos banderas, una roja y una negra. Hay manifestación pacífica, pero sí, a veces hay lo que llaman acción directa. Hay capuchas, caras cubiertas y enfrentamientos con la policía o con grupos neonazis. Los símbolos de Antifa no son nuevos en las grandes y sobre todo pequeñas manifestaciones de la izquierda en Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, España, pero se hicieron más visibles en Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. En 2017, varias organizaciones racistas de supremacistas blancos convocaron una manifestación en Virginia, en Charlottesville, en contra de la retirada de una estatua de un general esclavista de la época de la Guerra Civil de Estados Unidos. Esa marcha se convirtió en un alegato racista a plena luz del día. Aquella manifestación heló la sangre, paralizó a mucha gente en Estados Unidos y fue un momento de reacción para el movimiento antifascista. ¡Antifascista! ¡Antifascista! Trump entonces fue equidistante. Culpó de la violencia que siguió a esa manifestación a la extrema derecha y a los antifascistas también. Han pasado unos cuantos años. Trump ha vuelto a la Casa Blanca y ha renunciado a toda equidistancia. Él tiene sus violentos, que son buenos chicos. We love you. You're very special. I know how you feel. But go home and go home in peace. Y los de enfrente son terroristas. El problema de declarar a Antifa como organización terrorista o uno de ellos es que Antifa no es una organización y que al perseguir a una organización que no existe, en realidad lo que se pone en marcha
Es de nuevo una caza de brujas contra la disidencia. Este es Mark Bray, historiador, profesor en una universidad de Nueva Jersey. Fue sábado y recibí un email diciendo algo como: estamos investigándote y con mi dirección de mi casa. Y de repente mi mundo cambió. Además de historiador, Bray es autor de un libro que se publicó en 2017 titulado precisamente Antifa. Hace unas semanas le entrevistamos en la redacción del diario.es. Y mi mente cambió, que tengo que salir. Estuve pensando tal vez en ir a otra ciudad en los Estados Unidos o también a España, donde he vivido en el pasado. Pero cada día más amenazas, más problemas, más miedo, y decidimos salir del país y ahora estamos acá en España. Mark Bray nos cuenta que huyó de forma precipitada de Estados Unidos en la misma semana en la que la Casa Blanca, en un acto público, demonizaba el movimiento antifascista y prometió perseguir hasta sus últimas consecuencias a este tipo de disidencia. La entrevista se la hizo mi compañera Natalia Quientaroli. Hola, Natalia. Hola, Juanlu. Y saludo también al corresponsal del diario.es en Estados Unidos, Andrés Gil. Hola. Hola, ¿qué tal? Andrés, empiezo contigo. Decimos que Donald Trump ha declarado a Antifa una organización terrorista en Estados Unidos. ¿En qué consiste exactamente esa orden? Esta es una provisión que en realidad es espejo de las designaciones de organizaciones terroristas internacionales. Y lo que viene a decir la orden es que, Antifa es un grupo anarquista, militarista, para, darle la vuelta al gobierno de Estados Unidos, atacar a los cuerpos de seguridad, que utiliza medios ilegales para organizarse y ejecutar la campaña de violencia, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que dice el texto. Y entonces, a raíz de describirlo así, este movimiento, lo que pide es que todos los departamentos ejecutivos y agencias relevantes utilicen todos los medios posibles para investigar, para desmantelar y para atacar todas las operaciones ilegales conducidas por Antifa o cualquier persona que se reclame como activista en nombre de Antifa o que tenga algo que ver con Antifa. Andrés, ¿qué es Antifa a día de hoy en Estados Unidos? ¿Cómo se lo explicarías a alguien de fuera? Antifa inicialmente no es más que una forma más corta de llamar a antifascismo o a los antifascistas. Eso es lo que es Antifa. Es un significante en el que se sienten identificadas personas de todo género y condición, de todo tipo de países, de todo tipo de edades, que tienen raíces en la lucha antifascista y contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de las democracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, y que es un significante en el que se puede englobar desde personas de extrema izquierda a personas de derechas, por así decir. Entonces, a diferencia de otras organizaciones que el propio gobierno de Estados Unidos ha declarado como terroristas internacionales, como pueda ser el ISIS o Al-Qaeda o el Tren de Aragua, aquí ni siquiera tienes una estructura orgánica con unos líderes, con unos órganos, con unos carnets. No tienes nada que se asemeje a una organización en Estados Unidos que responda al nombre de Antifa. De hecho, en el anterior mandato de Trump, también él intentó avanzar para designar a Antifa como organización terrorista. El propio FBI lo que dijo es que era una ideología más que una organización. Y es uno de los grandes problemas que tiene, problemas que tiene esta orden ejecutiva, pero que también es lo que le abre la puerta para perseguir cualquier cosa, para perseguir cualquier persona que se reivindique como antifascista o que simpatice con el antifascismo. Lo cual lleva a la pregunta de si acaso es que el gobierno de Estados Unidos lo que quiere es proteger el fascismo. Pero sobre todo lo que está haciendo es perseguir cualquier tipo de rivales políticos, ya sea a través de esta medida o a través de la Fiscalía, del Departamento de Justicia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Andrés Gil, corresponsal del diario.es en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. El grupo Turning Point USA por mi universidad empezó a organizar una petición para despedirme de mi trabajo y Fox News escribió un artículo sobre esta petición y fue después de eso que recibí el email al correo con mi dirección y todo fue mucho peor. Y el lunes por X alguien escribió mi dirección públicamente
con información sobre mi familia, mi esposa, mis padres, y ha sido una pesadilla. Natalia, entrevistabas a Mark Bray, que no sé si podemos considerarle el primer exiliado del Estados Unidos de Donald Trump. Las amenazas vinieron porque escribió un libro en 2017 que se llamaba, como decimos, precisamente Antifa. ¿Qué cuenta ese libro? Bueno, en el libro Bray hacía una especie de compendio de los movimientos antifascistas a lo largo de la historia, explicaba el origen del movimiento, muy vinculado a la resistencia contra el fascismo y el nazismo en el siglo XX, y explicaba un poco la filosofía que hay detrás de esos grupos y cómo fueron encontrando unas características particulares en diferentes países, incluida España. Pero sobre todo el libro tenía como la vocación de ser un manual, uno que recordara técnicas y estrategias del movimiento para intentar frenar con militancia y en la calle el fascismo que llegaba de la mano de las nuevas extremas derechas que ya en 2017, cuando se publicó, estaban avanzando peligrosamente. El término antifa ha tenido más que ver con lo que se llama en inglés antifascismo militante, de resistencia por la calle, de gente de la izquierda, anarquistas, comunistas, socialistas y todo eso. Pero no es una organización, es como una política. He dicho que es como socialismo. Hay grupos socialistas, pero socialismo no es un grupo. Hay grupos antifa, pero antifa no es un grupo. Y obviamente no es terrorista, es una lucha contra la ultraderecha por la calle y todo esto. Pero para los republicanos no importa la verdad porque es un término útil para demonizar sus enemigos y obviamente en la historia y teoría del fascismo es importante tener este término de decir, ustedes son los enemigos. Natalia, tú ese libro de Mark Bray de 2017 te lo has leído ahora, en 2025. ¿Qué sensación deja ese pequeño viaje en el tiempo? Bueno, el libro fue un exitazo cuando se publicó en 2017, en 2018 en España, pero yo no lo había leído, entonces lo leí antes de entrevistarlo y la verdad es que fue bastante chocante porque ya mismo en la introducción del libro Bray citaba algunos hitos, digamos, para justificar la importancia de la publicación y contaba, por ejemplo, sobre un ataque ocurrido en Estados Unidos a un centro de atención a personas trans o una escena protagonizada por niños en una escuela que estaban aterrorizados por la promesa de Trump de levantar un muro en la frontera con México. Este tipo de cosas que en 2017 podían parecer tremendas e increíbles han sido ampliamente superadas por esta nueva realidad en el segundo mandato de Trump que nos sorprende cada día. O sea, no estamos hablando ya de un muro, sino de patrullas que van por determinadas ciudades cazando migrantes y los encierran en centros de detención, muchas veces sin que sepan de qué se los acusa. Bray directamente los llama campos de concentración. Escribí en mi libro en 2017 que fue una época de antifascismo preventivo, de frenar los intentos de la ultraderecha de influir el poder. Todo ha cambiado. Ahora está persiguiendo un plan, en mi opinión, fascista y es demasiado tarde para antifascismo preventivo. Ahora hay fascismo en la Casa Blanca y tenemos que organizar un movimiento de masas. El antifascismo es una causa que defiende la fraternidad, la igualdad, el antirracismo, en fin, luego ya el método de protesta de cada grupo que se considere antifascista, pues lo podemos debatir, pero hay un momento de esa entrevista en la que Bray da una clave que parece muy interesante para entender cómo estas derivas autoritarias que ya están gobernando consigue que cale la criminalización de esas luchas. Hay muchos hombres después de Me Too que se sientan, tengo que cambiar lo que hago. Y sí, tienen que cambiar, porque el feminismo es importante, porque tenemos problemas con el machismo. Pero la derecha dice, no, eres hombre, está bien. Entonces es más fácil decir esto, entonces hay algo fuerte en la política de género de la derecha y también política de raza, diciendo que gente blanca, este es tu país y no debes sentir vergüenza de nada, pero no es un argumento legítimo, porque la izquierda no está diciendo que gente debe tener vergüenza, estamos diciendo que necesitamos un movimiento antirracista y justicia. Entonces,
Creo que el apoyo de gente joven viene de este sentimiento de no querer tener vergüenza por parte de hombres, gente blanca y cosas así. Hay algo en lo que coinciden muchos observadores y es que el asesinato de Charlie Kirk, ese activista ultra asesinado en un campus universitario en septiembre, ha supuesto un punto de inflexión de todo lo que estamos hablando. Un asesinato que de pronto ha servido como catalizador de muchas cosas que han aflorado después, convirtiéndolo en un mártir de la ultraderecha y que eso está conectado con la ilegalización casi no de una ideología en Estados Unidos. Es más, la organización de Charlie Kirk, Turning Point, es la que pone en el objetivo, en la diana, en el punto de mira a Mark Bray y hace que tenga que salir corriendo de su país. Y hubo una comunicación del Departamento de Seguridad diciendo no solo Antifa, pero en inglés Antifa Alliance, que significa gente parecido al Antifa. Entonces han aumentado el espacio retórica de este término para decir que incluso Tyler Robinson, el hombre que mató a Charlie Kirk, es Antifa Aligned. También Luigi Mangione, que mató al CEO. Y que todo el mundo es Antifa Aligned, que son los enemigos de Trump. Entonces es obvio que para ellos protesta es terrorismo. Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. Estamos escuchando a Benito Mussolini, precursor del fascismo, y no sé, a veces dudo de si la palabra fascismo es adecuada para alertar a la gente de lo que estamos viendo en lugares como Estados Unidos o España. Como que es una palabra, Natalia, que significa cosas del pasado, ¿no? Y es difícil que signifiquen cosas también potentes en el presente. No sé si autores como Mark Bray o expertos en un análisis de políticas, ¿no?, más a nivel técnico, pueden poner ejemplos que sostengan ese concepto fascismo para hablar de Trump y no, bueno, pues nueva derecha o derecha alternativa o ultraderecha. Bueno, en concreto estamos viendo la persecución de las personas migrantes que salen estas patrullas a detenerles cuando van a trabajar, cuando van a llevar a sus hijos a las escuelas, que les encierran en centros de detención en los que no se puede rastrear a las personas, en los que no cuentan con ningún derecho ni asesoramiento legal. Y bueno, el solo hecho de intentar ilegalizar una ideología ya es un elemento que nos conecta con otros momentos de la historia muy terribles. Hay muchas formas de resistir, pero en mi opinión es necesario hacer dos cosas. Es incluir todo el mundo. Marchas grandes, huelgas. Tenemos que hablar sobre el fascismo, hablar sobre el autoritarismo. No tengo una fórmula para hacer esto, pero necesitamos la creatividad de todo el mundo para mostrar a la sociedad que estamos en una crisis. Es importante crear un estado de emergencia para mostrar que si no hacemos nada, vamos a terminar con el fascismo. Natalia Quintaroli, compañera, muchas gracias. Gracias. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.